Días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Bueno, voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios, pero los temas en esta ocasión han sido siempre acerca de la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, de la Semana Santa. En esta ocasión vamos a meditar sobre uno de los sacramentos, la Cena del Señor, que es un alimento del reino de Jesucristo. Está basado en Mateo 26, de los versículos 26 al 29. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien. Entonces, esta es la institución del sacramento de la Cena del Señor, o la comunión, o la Eucaristía. Bueno, así se llama. Cualquiera de esos nombres es correcto. Y también quiero decirles que los otros temas de la Semana Santa son, por ejemplo, la entrada triunfal, el beso de Judas, también el juicio ilegal, injusto de Jesucristo. Van tres. Y otro que ya también he subido en este lugar, que es la conversión en el Calvario. Y ahora este quinto es la Cena del Señor, y también voy a hacer otro de la resurrección. Bueno, para que los busquen, les digo esto para que si quieren buscar todos estos sermones, los pueden encontrar en este sitio. Bueno, primero, ¿dónde fue el lugar donde Jesucristo instituyó este sacramento de la Cena del Señor? Bueno, el lugar es importante. La tradición dice que el aposento alto era la casa de Juan Marcos. Si fue la casa de Juan Marcos o no, no es importante, sino que lo importante es que fue dentro de los muros de Jerusalén, como marca la ley, muy cerca del monte donde se erigió el templo del Señor. Este monte tiene mucha importancia en la historia de la salvación. ¿Se acuerdan que Dios ordenó a Abraham subir al monte Moriah para sacrificar a Isaac? Esto sucedió en el 2000 antes de Jesucristo aproximadamente. Este es el monte del templo, Moriah. El monte del templo es el monte de Sión. En el segundo a Samuel 24 dice que el rey David, 1000 años antes de Jesucristo, realizó un censo de los guerreros, los caballos y los carros de guerra con los que contaba. Esto Dios lo había prohibido en Deuteronomio, y para castigar la confianza de David en su ejército, porque para eso los contaba, para saber con cuánto cuento. En vez de poner su confianza en el Señor, confiaba en sus soldados, en su ejército, en sus carros, en sus caballos. Entonces Dios le mandó una plaga por la que murieron 70,000 guerreros. Luego Dios tuvo misericordia de Israel como siempre y detuvo la plaga. Como gratitud al Señor, David construyó un altar en el monte Moriah. Era un altar, no era templo, no se le permitió a él construir un templo. Y en segundo de Crónicas 3:1, ahí se nos informa que en este mismo lugar, en el monte Moriah, es donde David erigió este altar. Su hijo Salomón construyó el templo en el que miles y miles de holocaustos fueron ofrecidos al Dios Altísimo. Este significativo lugar escogió Jesucristo para instituir el sacramento de la Cena del Señor.
Acuérdense que la ciudad de Jerusalén está en un cerro, en el cerro Moría. Bueno, entonces el tiempo, el lugar, ahora el tiempo. Era el 14 de Nisan, la noche en que todo israelita comía la Pascua. Durante 1450 años, el pueblo de Israel había celebrado la liberación de la esclavitud de Egipto. 1400, para números cerrados, 1500 años. 1500 años, es muchísimo, muchísimo tiempo. Porque fueron libertados de la esclavitud por la sangre del cordero que aplicaron en el dintel de su casa. Recuerden eso. Mientras que comían la carne asada al fuego. Eso era lo que hacían para celebrar la Pascua. Si no hubiera sido por esa sangre en el dintel de la casa, Israel hubiera tenido la misma suerte que los egipcios. La diferencia fue la sangre del cordero. Esa noche escogió Jesucristo para instituir este sacramento de la Cena del Señor. Vean el versículo 26, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Todavía tenían el sabor de la Pascua en su boca y estaban masticando la carne del Cordero Pascual cuando Él les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hoy estudiaremos la institución del pan, la institución de la copa y la promesa. Número 1, la institución del pan. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estos fueron los últimos momentos en que Jesucristo compartió con sus discípulos juntos. Luego, ustedes ya saben, fue aprehendido, fue crucificado. Jesucristo quería que sus discípulos relacionaran la cena del Señor con la Pascua y con su muerte expiatoria. Después de celebrar la primera Pascua, el pueblo de Israel inició el Éxodo, un camino difícil, lleno de pruebas, hacia la tierra que fluye leche y miel. Igualmente, Jesucristo, después de celebrar su primera cena del Señor, inició su éxodo a la agonía de Getsemaní. Fue prisionero, fue vituperado, fue juzgado, fue golpeado, flagelado, coronado de espinas y luego crucificado. Pero esta muerte en el Calvario, pues no fue accidente, ni una victoria de sus enemigos. Fue una muerte voluntaria para cumplir el plan de Dios para nuestra salvación. Es un amor en su máxima expresión. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan que usó Jesús era sin levadura. Era el pan que normalmente se usaba para celebrar la Pascua, sin levadura. En el ritual de la Pascua judía, en el momento de partir el pan, el rabí decía las palabras: este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron cuando salieron de Egipto. Jesucristo hace algo totalmente diferente, parecía igual, pero es algo totalmente diferente cuando partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Isaías 53:3, despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Les estaba diciendo que el pan se convirtió como por arte de magia en su cuerpo? No, por supuesto que no. Les estaba diciendo que el pan representa el cuerpo del Señor, que por vosotros es entregado. Y lo dijo exactamente
en el tiempo en el último momento que estuvieron juntos, porque después, ya saben, empezó el Calvario de la crucifixión. Entonces estaba explicándoles lo que les sucedería en pocas horas. Las palabras, esto es mi cuerpo, no son literales, son simbólicas. Cuando el rabí decía, este es el pan de aflicción que vuestros padres comieron cuando salieron de Egipto, nadie entendía, ni el rabí quería decir que de repente ese pan se transformaba en el pan que usó Moisés en 1500 años antes. No, sino que el pan actual representaba el pan de aquellos tiempos ancestrales. También era simbólico. Así que Jesucristo enfatiza dos cosas acerca del pan. Representa su cuerpo y la fe en el sacrificio de él. La fe en su cuerpo partido, que es una ofrenda a favor de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Tomad, comed. Durante todo el tiempo de su ministerio, Jesucristo usó esta manera simbólica de hablar. Por ejemplo, en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Hay un silogismo en matemáticas que dice, si A es igual a C y B es igual a C, entonces B es igual a A o A es igual a B. Bueno, comer la carne de Jesucristo significa creer en él, porque el resultado es el mismo. El que cree en él tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Comer y beber, comer la carne y beber la sangre tiene como resultado la salvación. El que cree tiene como resultado la salvación. Entonces, comer la carne y beber su sangre significa fe. Es lo mismo. El que no come muere de inanición. El que no cree en Jesucristo no tiene vida. Tiene muerte espiritual por sus pecados y por sus delitos. Cuando Jesucristo dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, lo que significa es, vengan, crean en mi sacrificio expiatorio para que tengan vida. Cuando Jesucristo dijo a los discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo, Él estaba frente a ellos. Él estaba frente a ellos. No ocurrió ninguna transformación, sino una representación. Jesucristo dijo, esta copa es mi sangre. Él nunca dijo, este vino es mi sangre. Si estas cosas se pueden tomar literalmente, entonces la que se transformó en la sangre del Señor es la copa, no el vino. Jesucristo acostumbraba frecuentemente hablar en esa forma simbólica. Por ejemplo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Simbólico. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Simbólico. Por todo esto sabemos que Jesucristo nunca tuvo como propósito la transformación de los elementos de la Santa Cena en su cuerpo y en su sangre. Las únicas representaciones de Jesucristo que tenemos permitido hacer son los sacramentos. Son las únicas fotografías o imágenes que Dios nos permite usar para acordarnos de Él. En la Segunda Guerra Mundial, un joven fue enviado 2 años a Filipinas. 2 semanas antes de partir, su novia y él decidieron casarse. En aquel tiempo no había la facilidad de hablar por teléfono como ahora, no, o de chatear por internet, no había. Durante esos 2 años, su comunicación era por cartas. Y él le envió a su esposa una fotografía que la hizo muy feliz a ella. Pasados 2 años, por fin se reunieron. ¿A quién creen ustedes que la joven esposa abrazó radiantemente de felicidad? ¿A la fotografía o a su esposo en persona? A su esposo en persona. La fotografía ya no tuvo ninguna utilidad. Asimismo, la Cena del Señor es solamente una fotografía muy útil para acordarnos de nuestro Señor Jesucristo y de su obra
redentora a nuestro favor. Pero no es la realidad, no es la esencia del Señor. Él nos ha dejado esta fotografía para acordarnos de Él hasta que Él venga. Y nosotros le veremos entonces cara a cara y le adoraremos ya por vista, ya por vista. Bueno, punto número 2, institución de la copa. Versículos 27 y 28. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El Evangelio de Lucas y Pablo, en primera a los Corintios 11, dicen: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Mateo dice: esta es mi sangre del pacto. Al decir esto, Jesucristo estaba citando Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Y rociaba a todo el pueblo. ¿Cuál era ese pacto? Que Dios perdonaba los pecados de su pueblo y que sería redentor por la sangre que estaba rociando a todos con la sangre. Jesucristo estaba enseñando que la sangre que Él derramaría en unas horas era la sangre del pacto, de ese pacto. En Hebreos se nos informa que la sangre de los toros y cabritos no perdonaron, nunca perdonarán los pecados, sino mi sangre del pacto. Al citar Éxodo 24:8, Jesucristo hizo un pequeño cambio que significa mucho. Él no dijo: la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Ahí va. No, eso lo hacía Moisés, sino dijo: esta es mi sangre del pacto. Mi sangre del pacto. Tómela. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Por muchos. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y llevará las iniquidades de ellos. Él murió por muchos, no por pocos. No solo por los judíos, que son pocos, sino de todas las naciones, tribus, lenguas, judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, una multitud que nadie puede contar, por mi sangre del pacto. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34 es Jeremías 31. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la sangre del pacto. Así que Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos y ahora a nosotros que estamos perdonados de nuestros pecados por la sangre del pacto, que en unas horas Él derramaría. Eso les estaba diciendo a sus discípulos y por eso les ordena: beban de ella todos. Crean en la remisión de sus pecados por esa sangre. 3. La promesa. Punto número 3, la promesa. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es una promesa para fortalecer nuestra fe, que vamos a estar en el cielo con Jesucristo. Vamos a estar en el cielo con Jesucristo. Jesucristo recordó esta promesa a los discípulos porque sabía que en los siguientes 3 días, viernes, sábado, domingo, la más grande tribulación iba a caer sobre ellos.
la tristeza, el miedo, iban a perder toda esperanza. Por eso Cristo les dijo, la próxima vez que estemos juntos otra vez, será cara a cara, celebrando la comunión. Será cuando ustedes hayan visto que la redención que yo les compré en la cruz es una realidad, en la gloria. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses derrotaron al ejército de Estados Unidos y los obligaron a abandonar las islas Filipinas. El último discurso del general Douglas MacArthur al pueblo filipino fue: volveré pronto, con lágrimas en los ojos, y los filipinos también, y los soldados que quedaron allí presos como prisioneros. Volveré pronto. 2 años después, con un poderoso ejército, su promesa se cumplió y fue libertado Filipinas de los japoneses, y todos volvieron a la vida. Ya he regresado. El Señor Jesucristo nos hace esta promesa: no me sentaré en esta mesa con ustedes hasta que lo hagamos en el reino de mi Padre. Cuando celebraremos las bodas del Cordero. Se los prometo. Y esta promesa hecha para los apóstoles y para nosotros es muy hermosa. El Señor sabía perfectamente que todos sus discípulos lo abandonarían. Otro lo negaría y volverían a su antiguo modo de vivir. Algunos pescadores, otros, tal vez, yo creo que Mateo ya quería volver a ser cobrador de impuestos. Bueno, por eso esta promesa: me sentaré con ustedes en la mesa, en esta mesa, otra vez en el reino de mi Padre. Es maravillosa. Jesucristo nos conoce perfectamente. Lo bueno que hay en nosotros, lo malo que hay en nosotros, especialmente lo malo que hay en nosotros, que somos inconstantes. Ahorita decimos, creo, Señor Jesucristo, y al ratito tengo miedo, y no, yo no lo conozco. Esto es posible por el poder de la sangre de Jesucristo. Aún así nos promete: celebraremos juntos las bodas del Cordero y la cena del Señor. Solamente por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y es el pacto de Dios. No me acordaré más de sus pecados. Me acordaré de este sacrificio, no de sus pecados. Cuando estemos celebrando la cena del Señor en el cielo, Jesucristo va a levantar la copa del nuevo pacto, nos va a ver a todos y va a decir: misión cumplida, promesa cumplida. Dios mío, nuestra salvación es tan grande que no la podemos ver toda. Tus obras tan portentosas que no podemos comprenderlas, demasiado buenas para creerlas. Así es tu evangelio, Señor. Dios, nos estás diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban de ella todas. Danos la gracia de hacerlos en el nombre de Jesús. Amén.